Cristo sufrió la maldición para darnos a nosotros la bendición. Así lo afirma la palabra de Dios. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El más hondo misterio que tenemos en la revelación de Dios, el más hondo misterio del universo, es que Cristo, el bendito por los siglos, fuera hecho maldito en aquella cruz del Calvario. Y solo la palabra de Dios nos revela el significado de la cruz. Porque, por desgracia, para la inmensa mayoría de las personas, la cruz es simplemente un símbolo religioso, quizá algún amuleto, o también un lugar donde murió una persona muy buena que unos hombres muy malos decidieron quitar de en medio. Pero la palabra de Dios nos enseña el misterio de la cruz y nos enseña que es gracias a que Jesús fue hecho anatema por Dios que nosotros podemos hallar hoy la bendición de ser perdonados y justificados. La muerte de Jesús fue la más vergonzosa, la más dolorosa y agonizante, la más terrible y, conforme la palabra de Dios nos dice, la más misteriosa de todas, porque no fue un hombre o un ángel el que murió, fue el Hijo eterno de Dios encarnado. Y por eso la muerte de Cristo en la cruz estaba siendo profetizada. Desde los tiempos antiguos se decía que Él, este siervo maravilloso de Jehová, este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, de Isaías 9, sería también el que padecería, según Isaías 53, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro fue despreciado, y no le estimamos. Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero, para que nosotros fuésemos hechos entonces justicia de Dios en él. Toda la palabra de Dios, así podemos encadenar muchos más versículos, pero toda la palabra de Dios nos prepara y nos revela el misterio de la muerte de Cristo, porque es sólo a través de ella que podemos liberarnos de la condena que nos pesa, la condena que tenemos por nuestros pecados. Y el designio de Dios fue el que Él mismo, en la persona de su Hijo, asumiera el castigo y las demandas de la santa ley de Dios. Y esto significaba que Él iba a ser tratado en Cristo, Dios mismo, como la peor persona. Condenado y tratado como el peor de los criminales, así fue aquel que nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Así es como Dios nos redime, haciéndolo Él mismo, porque nadie sino Él podía cargar esa deuda inmensa y nadie sino Él podía cumplir perfectamente esa santa ley. Nadie sino Él podía absorber esa ira eterna que Él tenía contra nosotros y que fue absorbida en Cristo Jesús. Y las consecuencias inmediatas de esto es que aquellos que, por la gracia de Dios, son llamados y conocen lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por ellos, experimentan este cambio, esta transformación tan grande que la Biblia llama conversión, que la Biblia llama nuevo nacimiento, regeneración. Cuando somos iluminados a través del Espíritu Santo entendemos lo que pasó en la cruz. Y por eso es el tema constante de nuestros cánticos de alabanza, el tema constante de nuestras oraciones, donde tantas veces lo mencionamos, y el tema constante de nuestras vidas. Porque cuando entendemos lo que pasó en la cruz, entonces podemos entender quiénes somos en verdad, de dónde venimos y a dónde vamos, aquellos que por la gracia de Dios somos sus hijos. Las consecuencias para nosotros de esa muerte de Cristo no pueden ser más maravillosas. Sin embargo, tenemos que saber muy bien cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos, como alguien dijo, porque de este modo podremos odiar el pecado y amar la santidad. Podríamos odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. O mucho mejor, podemos odiar lo malo y amarle a Él, que es infinitamente bueno. Por eso, la eliminación de la maldición mediante la muerte de Cristo elimina esa barrera terrible y hace que podamos tener una comunión con Dios, que podamos amarle, que podamos seguirle, conocerle, obedecerle,
servirle. Es una bendición que nos trae esa pasión de Cristo. La gran bendición es poder estar con Él para siempre. De ser malditos por el pecado a ser benditos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esas palabras de Jesús en Juan 3:14, nos habla del atractivo que tiene para nosotros la cruz del Calvario. Y lo que hace el Espíritu de Dios cuando ilumina a un pecador es inmediatamente llevarle allí. Porque es el lugar de nuestra redención. Es el lugar del amor máximo de Dios por nosotros. El amor máximo de Cristo por nosotros. Es ahí donde somos redimidos, donde somos transformados, donde es apartada de nosotros para siempre la maldición de la ley, la maldición del pecado, y donde encontramos vida y vida en abundancia. Siempre debemos pensar en cuánto le costó al Señor Jesucristo liberarnos, para que no volvamos otra vez a esclavizarnos y a enredarnos en el pecado, para que no volvamos a enredarnos en las cosas del mundo como si Él no hubiera hecho casi nada por nosotros. Siempre debemos mirar a la cruz del Calvario, porque cuando tantas veces dudamos de que Dios esté en nuestro favor o que pensemos que Él es demasiado duro y firme con nosotros, o cuando pensemos que como que nos ha olvidado, como que su amor se enfrió por nosotros, como que es demasiado lo que nos pasa y aquello por lo que estamos atravesando, debemos mirar otra vez a la cruz del Calvario para que veamos quién fue allí colgado. Nada más y nada menos que el amado eternamente, el Hijo eterno de Dios, aquel a quien el Padre ama con un amor que no se puede describir con palabras. Y Él fue entregado porque su amor por nosotros le movió a ello. Cristo mismo se ofreció por amor a nosotros. El Padre nos amó y lo entregó por nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela este gran amor para que nunca, nunca dudemos de su favor y de su bendición y de su misericordia en nuestras vidas. Cualquiera que sea nuestra posición, cualquiera que sea nuestra situación. Pero es más, el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz y haya sufrido tanto por nosotros y que finalmente acabara su obra diciendo consumado es, en ese clamor de victoria, en ese clamor de total y absoluta victoria sobre los enemigos, el diablo, el mundo y el pecado, cuando Cristo gritó en la cruz consumado es para decirnos que nosotros en Él podemos ser más que vencedores. Como dice el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó, podemos vencer y sabemos que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la cruz es el principio de todo y el fin del todo. Es la culminación de la obra perfecta de nuestra redención. Y por eso, cuando sabemos cuánto costó y quién lo llevó a cabo, que el Padre estuvo dispuesto a ejecutar a su propio Hijo, que el Hijo estuvo dispuesto a ser despreciado y humillado hasta lo sumo para darnos esta salvación bendita, y que el Espíritu de Dios ha venido desde el cielo profesamente para darnos y aplicarnos esta salvación y que la podamos gozar de ella aquí por la eternidad, eso muestra más que suficiente de que Él es un Dios de amor y que nosotros, por una razón que nadie sabe, hemos sido amados por Él, escogidos por Él y llamados por Él para gozar de su gracia, de su persona y obra, y para estar en comunión con Él por los siglos de los siglos. Si esto no nos mueve a la gratitud y a la obediencia, tenemos un grave problema. Mirando a la cruz, entonces, vamos a encontrar confort, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar seguridad y vamos a encontrar, por supuesto,
el corazón de amor de Dios y de Cristo por nosotros. Vamos a orar. Señor, ¿quién puede definir lo que pasó realmente y profundamente en esa cruz del Calvario? Nadie. Es ese misterio que no tenemos capacidad para soportar, para examinar, para dilucidar. Pero gracias, porque aunque no podemos comprenderlo, sí podemos aceptarlo, gozarnos en que tú te llevaste nuestra maldición para traer la bendición. Y queremos entonces adorarte, servirte, obedecerte. Ayúdanos a hacerlo en consideración a tus padecimientos, porque tú padeciste para ser nuestro Señor y para llevarnos contigo a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios os bendiga.